Listo, entonces vamos a ver cómo creamos un servicio web API, ¿cierto? Aquí vamos a utilizar web API 2, listo, la versión 2. Entonces vamos a abrir el Visual Studio. Y vamos a crear un nuevo proyecto. Entonces, nuevo proyecto. El proyecto igualmente va a ser una aplicación web. Y le voy a poner, el proyecto servicios web. Listo. En este mismo proyecto vamos a crear un proyecto para servicios ASMX, un servicio WCF y el servicio web API, ¿cierto? En esta ocasión vamos a crear un web API. Simplemente le voy a poner servicios web, y en el nombre de la aplicación del proyecto en específico le voy a poner web API. Entonces, a ver, aquí debe quedar. Sí, primero el de abajo y después. Entonces, en el de abajo le voy a poner servicios web. Servicios. Y a la solución de aquí le voy a poner servicios web. Web API. Es igual, ¿cierto? Que como nos sale el menú para seleccionar qué tipo de proyecto vamos a crear. En este caso vamos a crear un proyecto de tipo web API. Listo. Seleccionamos web API y en este caso le voy a decir que no vamos a utilizar cuentas. Listo. Entonces vamos a decirle en autenticación, donde en el botón cambiar autenticación le decimos que sin autenticación. Listo. Eso para que nos cree el proyecto vacío y no nos genere las clases pues para el manejo pues de inicio de sesión y eso. Entonces web API sin autenticación y le damos a aceptar. Listo, entonces aquí ya tenemos, ¿cierto? La solución que se llama servicios web y un proyecto que se llama servicios web.web API. Listo, en este es que vamos a crear todos los servicios pues, que sean web API, servicios REST. Entonces, para nosotros crear un web API, ¿cierto? Utilizando pues .NET, lo vamos a hacer, digamos que es muy similar a como nosotros trabajamos el tema de MVC. Listo. Los web APIs los vamos a crear en la carpeta controllers. Listo. De hecho, si nosotros miramos ahí, hay un controlador, pues hay dos controladores. Uno es el home, que es un controlador normal, ¿cierto? Un controlador normal que tenemos ahí. Y otro es que se llama Values Controller. Ese Values como tal es un web API, es una API que crea el proyecto pues por defecto, ¿cierto? Digamos que nos va a servir como para ver un ejemplo básico que nosotros vamos a tener. Entonces, la primera diferencia que nosotros vamos a ver en los APIs es que ya no, digamos que con diferencia con los controladores, es que vea que nosotros aquí, este controlador que tenemos hereda de la clase controller. Listo. Los web APIs van a heredar siempre de la clase API controller. Listo. Solo con que hereden de la clase API controller ya los vuelve un API. Quiere decir que los podemos acceder de manera externa.
Entonces ya aquí con esto vamos a ver varias cosas. Entonces los servicios REST, ¿cierto? Entonces REST, ¿qué es? ¿Cierto? REST no es más que un estilo de arquitectura en el cual se define cómo nosotros vamos a crear servicios web o cómo deberían crearse servicios web, ¿cierto? Entonces ya sabemos, REST es la arquitectura. Cuando nosotros creamos un servicio que sigue una arquitectura o los lineamientos de arquitectura REST, ¿cierto? Estamos creando un servicio RESTful. ¿Listo? Digamos que esa es la principal diferencia entre REST y RESTful. Por lo general uno se tiende pues a confundir en qué es, ¿cierto? Entonces REST es básicamente los lineamientos que hay, es la arquitectura, y RESTful es un servicio, un web API que implementa REST, que implementa la arquitectura REST. Listo. Entonces, como implementa la arquitectura REST, entonces REST está basada en el protocolo HTTP. ¿Qué quiere decir? Que nosotros primero que todo vamos a empezar a hablar es de recursos. Cualquier digamos objeto que nosotros vayamos a manipular, ¿cierto? Que por lo general van a ser tablas, ¿cierto? Vamos a representar objetos que en primera instancia se generan como tablas, y todas las operaciones que nosotros vayamos a hacer sobre esas tablas, ¿cierto? Los vamos a conocer como recursos. Entonces, por decir, en este caso, values es un recurso. Listo. Y para nosotros acceder a ese recurso, pues igual vamos a hacer uso de los verbos HTTP. Listo. Del get, del post, del delete y del put. ¿Cierto? Entonces, como está basado en HTTP, obligatoriamente necesitamos hacerlo. Ahora, ¿qué va a pasar? Nosotros aquí casi que podríamos hacer un símil, ¿cierto? Entre el CRUD, que eso igual yo creo que ya se los había mencionado, ¿cierto? Las operaciones básicas que nosotros hacemos en la base de datos con los verbos HTTP, ¿cierto? Cuando nosotros queramos crear o insertar registros en bases de datos, vamos a utilizar el método POST, ¿cierto? Para insertar. Si queremos consultar, lo vamos a hacer por el método GET. Si vamos a actualizar, lo vamos a hacer por el método PUT. Y si queremos eliminar un recurso o un registro, lo vamos a hacer por el delete. ¿Listo? Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿El qué? El post para crear, para insertar información. Sí, el get para consultar, el put para actualizar y el delete para eliminar. ¿Cierto? Digamos que ese es un match que podemos hacer entre el CRUD, ¿cierto? El CRUD, que son las operaciones básicas, y cada uno de los verbos para que los vamos a utilizar. Entonces, casi que nosotros aquí, entonces vea por decir en el ejemplo que nos genera esto, nos genera un controlador values, ¿cierto? Que utiliza el método get para consultar un listado general, ¿cierto? Un método get que recibe un parámetro para consultar un registro en específico. ¿Listo? Un post que lo va a utilizar para guardar, un put para actualizar y un delete para eliminar. ¿Listo? Casi que siempre nosotros vamos a tener en cada controlador, en cada web API, vamos a tener como mínimo, digamos que las recomendaciones que fueran máximo 5 métodos, que nosotros con lo ideal es que con estos 5 métodos pues pudiéramos hacer todas las operaciones que hay que hacer sobre un recurso, que por lo general digamos que lo podríamos hacer, ¿cierto? Ahí están las operaciones get. Entonces vamos a utilizar ¿cuál? Vamos a utilizar 2 métodos del get, ¿cierto? Un get. Entonces el primer get que no recibe parámetros lo vamos a utilizar para consultar toda la información, ¿cierto? La información perteneciente a ese recurso. En este caso, pues vamos a crear un recurso, ¿cierto? Un API que va a representar los libros, ¿cierto? La tabla que hicimos para el momento 1. Es decir, en el get, ¿qué vamos a hacer? Vamos a solicitar o vamos a que nos muestre el listado de los libros que hay en la base de datos. En el get, pero por ID, vamos a hacer
que nos inserte, bueno, que nos inserte no, que nos consulte un libro, que nos consulte la información de un único libro, pero pues que tenga un ID en específico. Listo, con el post vamos a insertar, con el put actualizar y pues vamos a eliminar. Listo, vamos a hacer casi que el CRUD, pero utilizando pues el tema de Web APIs. Listo, van a ver que realmente no es muy diferente. Entonces, en este caso, listo. Nosotros con este Web API que estamos haciendo, básicamente lo que vamos a hacer es que vamos a exponer una funcionalidad. Listo. Este API, el API como tal es el punto de entrada. Ya que hacemos nosotros cuando recibimos la petición, ¿cierto? ¿Qué hacemos con ella? Ya va a depender de nosotros, ¿cierto? Nosotros aquí, ¿qué podemos tener? Pues obviamente aquí lo vamos a hacer completo de una vez para que nos quede. Vamos a hacer todo el tema. Vamos a manejar el modelo con Entity Framework también. Listo. O para que vean que igual no cambia. El funcionamiento ya interno del backend es el mismo. Listo. Realmente lo que nos va a cambiar en una acción que nosotros, la acción que nosotros estábamos haciendo, es que ya no nos va a devolver una acción result, ¿cierto? La vista, sino que nos va a devolver son objetos. Es decir, este método, recuerden que antes nosotros ¿qué hacíamos? Cuando era un controlador, consultábamos la información y esa información se la enviábamos a la vista. Ya no vamos a enviarle esa información a la vista, sino que la vamos a retornar, ¿cierto? Ya vamos a ver cómo hacerlo. Listo, entonces vamos a agregar de una vez el modelo. Entonces, en la carpeta models, ya aquí podríamos agregar lo mismo, en los temas que ya vimos pues de programación por capas, ¿cierto? Podríamos crear un nuevo proyecto. De hecho lo voy a hacer así. Vamos a crear un nuevo proyecto para explicarle lo que vimos ahorita del web config. Entonces, un nuevo proyecto que va a ser una aplicación, una biblioteca de clases. De hecho es bueno, de hecho casi que es requerido que lo hagamos así, ¿cierto? Pensando a futuro. ¿Por qué? Porque es que nosotros, recuerden que aquí vamos a crear también un servicio WCF y un servicio ASMX. Entonces, si nosotros creamos el proyecto o la base, digamos que hacemos la referencia a la base de datos en este proyecto, cuando creemos el WCF y el ASMX nos tocaría volver a hacer lo mismo allá, mientras que si lo hacemos en una capa aparte, lo único que hacemos es usarlo. Listo, y así reutilizamos. Entonces ya saben, nuevo proyecto, aplicación de consola no, biblioteca de clases, y le ponemos el nombre, pues yo le voy a poner el nombre servicios web punto datos. Esto acá es una librería normal. Voy a eliminar la clase que hay ahí, class 1. Voy a agregar una nueva carpeta ahí dentro de datos que se llame modelo, y dentro del modelo pues voy a agregar el Entity Framework. Listo, que eso ya lo saben hacer. Entonces lo voy a hacer rápido. Agregar modelo, datos, modelo. Entonces le voy a poner, esto es librería BD. Le doy a agregar. Vamos a generarlo desde una base de datos. Agregamos la cadena de conexión. Y seleccionamos la base de datos que teníamos, ¿cierto? La que creamos en la clase pasada para el tema de los libros. ¿Cómo le llamaste? No, la base de datos no, la de esa. No, esa cualquiera, eso no importa.
Entonces recuerden que lo único que tenemos que tener en cuenta es el tema de la cadena de conexión. Listo, ¿cómo le vamos a poner a esa cadena de conexión? En este caso la voy a poner en mi librería connection. Cierto, librería connection, le damos en siguiente y pues simplemente seleccionamos la tabla libro, cierto. Hasta ahí no hemos hecho pues nada nuevo, simplemente creamos una capa, cierto, un proyecto aparte, y a ese proyecto le agregamos el modelo Entity Framework. No, eso era como quisiera cada uno. Además que el libro, momento 1, no sé cómo le habrán puesto. Entonces tenemos ya la referencia a la tabla del libro, ¿cierto? Recuerden que tenemos 9 campos: el ID, el título, sinopsis, autor, editorial, listo, ¿cierto? Eso por ahí. Entonces les recuerdo, como nosotros necesitamos, ¿cierto? Ya digamos que todo el acceso a datos está en esta capa, va a estar en esta capa de datos. ¿Qué tenemos que hacer para nosotros para utilizar esos datos desde cualquier tipo, pues desde cualquier proyecto? Agregar la referencia. Lo primero es agregar la referencia. Listo, entonces le doy aquí, clic derecho en el Web API, en el proyecto de Web APIs, y le damos agregar referencia. Él nos va a salir en esta ventana donde le vamos a decir nosotros proyecto, ¿cierto? Vamos a agregar la referencia a un proyecto. Y la referencia va a ser datos, servicios web.datos. Le damos a aceptar y el ID que hizo pues nos agregó, ¿cierto? Servicio web.datos. ¿Para qué está haciendo la referencia? Para poder utilizar, para poder invocar el proyecto pues como tal. ¿Listo? ¿Qué? No, lo que hicimos fue agregar la referencia de ese proyecto Web API con los datos, con la capa de datos. Ahora, como nosotros estamos trabajando con Entity Framework, la librería, ¿cómo así? ¿Pero cuál? ¿Agregar la referencia? Ok. No, clic derecho, agregar referencia. Agregar referencia normal, selecciona proyectos y ya ahí selecciona el tipo de datos, ¿cierto? El proyecto de datos. Entonces recuerden, como nosotros estamos trabajando con Entity Framework, para nosotros hacerlo, para nosotros utilizar Entity Framework desde un proyecto que en este caso el Web API va a ser las veces de cliente, necesitamos dos cosas. Entonces lo primero es al web config agregarle la cadena de conexión. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Abrimos el proyecto de datos, damos en app config, ¿cierto? El proyecto de datos tiene un app config, un archivo de configuración. ¿Qué hacemos nosotros ahí? Abrimos ese archivo y nos copiamos donde dice connection string, ¿cierto? Vea que es la conexión que nosotros tenemos. Nos la copiamos y nos la llevamos para el proyecto Web API. Para el proyecto Web API en el web config. Y las ponemos, pues de hecho el orden, lo importante es que estén dentro de configuration. ¿Listo? Estén dentro de configuration y pegamos el connection string. Esto es necesario para podernos conectar a la base de datos.
lo otro que debemos hacer es agregar, como nosotros vamos a utilizar Entity Framework, en este proyecto que hace las veces de cliente debemos agregar Entity Framework para poder nosotros invocar el modelo, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para agregar Entity Framework? Lo hacemos a través de NuGet. Listo, el administrador de paquetes, que eso ya también lo hemos hecho varias veces. Entonces en la solución le damos clic derecho, administrar paquetes de NuGet, y donde dice examinar, ahí vamos a buscar. De hecho creo que sale es la segunda opción que sale sin necesidad de buscar. Bueno, pero es que yo no tengo internet. A ver, vámonos acá. ¿Vieron ahí? La segunda opción que sale es Entity Framework. Esto, obviamente, si no les sale, pues lo buscamos con aquí en la parte de buscar Entity Framework. ¿Qué hacemos? Instalamos Entity Framework. Simplemente le damos aquí donde dice instalar o en la flechita hacia abajo. Él nos dice que se va a instalar, que si aceptamos la instalación le damos que sí. Listo, ¿ya qué hizo él? Entonces, ¿qué hizo? Que agregó. Entonces ya tenemos en el Web API la referencia de Entity Framework, ¿cierto? La referencia al proyecto de datos y obviamente la cadena de conexión para conectarnos a la base de datos. Listo, eso es lo que necesitamos. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Entonces vamos a crear un nuevo Web API. Listo, que nos va a representar el recurso del libro. Y ya en ese recurso, ¿qué vamos a poder hacer? Pues las operaciones básicas: consultar todo, consultar por un ID, insertar, eliminar y actualizar. Entonces el procedimiento es el mismo: crear un controlador, ¿cierto? Clic derecho en la carpeta controllers y le damos agregar nuevo controlador. ¿Qué va a cambiar? Que ya no le vamos a decir que vamos a crear un controlador MVC5 en blanco, sino que vamos a crear un controlador Web API 2. Listo, eso es lo único que cambia realmente entre uno y el otro. Controlador de Web API 2 en blanco. Listo, si le está saliendo ese error, quiere decir que primero hay que compilar antes de crear el controlador. Entonces le damos compilar y miremos que todo esté bien. Listo, yo aquí ya compilé. Ahora sí vuelvo a hacer el mismo proceso: agregar controlador Web API 2 en blanco. Esto ahora sí me dice que qué nombre le voy a poner. La sintaxis es la misma, debe finalizar en controller. ¿Qué le ponemos? Libro controller. Le damos a agregar y el que hace me crea una clase, ¿cierto? Que se llama libro controller. ¿Qué tiene de especial? Que hereda de API controller. Listo, es lo único que cambia. Entonces vamos a crear aquí un método public, ¿cierto? Que nos va a devolver un listado o un enumerable de libros, ¿cierto? Obviamente el libro él no lo va a reconocer porque nos hace falta agregar el using, ¿cierto? Recuerden que está en el proyecto de datos. Entonces le podemos dar control punto, ¿cierto? Cuando sale parado en la palabra, pues que, o en el objeto que nosotros queramos, le damos control punto y él nos sale, pues digamos que como las ayudas. Él nos dice, sí, vea, ese proyecto, digamos que para quitar ese error podemos agregar el using o agregar la ruta completa del archivo, donde está la clase libro. Vamos a decirle que agregue el using en la parte de arriba, ¿cierto? Él lo agregó acá, verán acá, servicio web datos modelo, y a este le vamos a poner get. Listo.
vamos a hacer lo mismo que hacemos siempre y es, vamos a instanciar la base de datos BD, en la parte de arriba New, librería Connection. Y ya que es lo que vamos a hacer, entonces recuerden que ya aquí, que cambia, que ya no retornamos a la vista, sino que retornamos el objeto completo. Le podemos decir, podemos hacer lo mismo que hacíamos, declaramos una lista que se llama, una variable que se llame listado, y va a ser bd.libro, y lo vamos a convertirlo a una lista. Y ya después que vamos a retornar el listado como tal. Esto, vea que aquí ya no invocamos libros, sino que es una funcionalidad que me va a volver un listado de libros. Ya que hace usted con ese listado de libros, ya usted mira si lo pinta, ¿cierto? O si se lo envía a otro sistema. Hacemos eso. Listo, entonces balón ahí. Y ahí ya tenemos creada nuestra primera API, ¿cierto? Es así de sencillo. Sí, digamos, y enumerable es el, digamos que es el objeto genérico para las listas, ¿cierto? Es decir, yo ahí podría retornar listados, ¿cierto? List, los que son list, o podría retornar diccionarios de datos, podría retornar colas, pues es para que sea genérico el método realmente. Eso, solo que aquí vamos a utilizarlo solo para listas. Pues lo que estamos retornando es una lista. Ya no, ya después de ahí ya uno lo hace lo como quiera. Hasta aquí que tenemos un método que me va a devolver un listado, ¿cierto? Ya ese listado nosotros lo recibimos en una aplicación móvil y lo pintamos en un, ¿cierto? En un grid o en una aplicación web, lo pintamos en una tabla o en una aplicación de escritorio. Pero eso que se está haciendo es como si nosotros estuviéramos exponiendo el servicio. Sí, aquí lo que estamos haciendo es creando el servicio y exponiéndolo. Y usted está creando el mismo para consumirlo. Todavía no, ahorita pues lo vamos a consumir, en este momento lo vamos a consumir utilizando un cliente. ¿Listo? ¿Cuál cliente vamos a utilizar? Vamos a hacer algo primero, entonces ejecutémoslo hasta acá para que miremos cómo se ve este tipo de proyecto. En la plantilla que nosotros seleccionamos, ¿cierto? Él crea un proyecto pues muy similar a como si fuera una aplicación MVC. Que lo cree, ¿cierto? Hablan ahí, es una aplicación con un front normalito, pero este tiene una opción, digamos una opción adicional, y es la opción que dice API, ¿cierto? Digo, una ventaja que tiene este, digamos, crear las web APIs con este framework, con el Visual Studio, es que él nos genera una documentación automática. ¿Qué quiere decir? Si yo le doy aquí en API, ¿cierto? Él me va a listar todas las APIs, que nosotros tengamos en ese proyecto. ¿Listo? Entonces en este caso, vea, él nos va a decir, vea, eso lo genera automáticamente, ¿cierto? Eso obviamente también se puede generar para proyectos que ya estén creados, pero cuando es un proyecto que utiliza la plantilla inicial, él lo genera solo. En este caso él me dice, vea, usted tiene dos APIs, ¿cierto? Una API que se llama Values, ¿cierto? O Values, y una API que se llama Libro. El API que se llama Values tiene 5 métodos, ¿cierto? Uno por get, dos por get, uno por post, uno por put y uno por delete, ¿cierto? El API que usted tiene, el API que nosotros tenemos, ¿cierto? Que nosotros creamos, tiene no más uno, tiene un método, ¿cierto? Un recurso que es el get, ¿cierto? Si nosotros quisiéramos probar, ¿cierto? O ver qué hace esto, le damos aquí, vea, va a la documentación que él genera, él dice, va a esta API libro, él te devuelve una colección de libros, ¿cierto? Es decir, un listado de libros, ¿cierto? Y esa colección de libros o esa entidad libros, esa entidad libro que genera, pues, o que la conforma, un ID libro, un título, una sinopsis, el autor, la editorial, ¿cierto? Todo el tema. Si usted me pide el servicio
Si usted le pide al servicio que me devuelva un formato, que me devuelva en formato JSON, ¿cierto? Ya sea mandándome un application JSON o un test JSON, este es el formato que le voy a devolver. Listo. Si usted me lo pide en XML, este es el formato que le voy a devolver, ¿cierto? Aquí es una documentacioncita pues que sirve mucho de ayuda para los clientes, ¿cierto? Para las personas que vayan a consumir las APIs de nosotros. Entonces lo podemos hacer devolviéndolo en JSON o en XML. Entonces vea lo que vamos a hacer. Entonces bueno, aquí de hecho podemos consultar pues la información específica de la entidad que nosotros estamos devolviendo. ¿Por qué? Porque es que si alguien, por decir, en una aplicación Android, por decir cualquier cosa, quiere consultar esta API, ¿cierto? A él, ¿qué le toca hacer? En Android le toca crear una clase que tenga esta misma estructura para él recibir la información. Listo, eso es lo único que necesita. Entonces por eso es importante, pues primero que todo, que tenga tenerla especificada la documentación, ¿cierto? Y si es posible, tener información adicional pues documentada. Voy a ver acá. No, pero si yo la consumí el servicio, yo le digo, pásame los datos, los campos con los que yo voy a consumir el servicio. Usted me pasaría todas las columnas, si es también que si es obligatorio, todas las cosas. Sí, eso ahí está. Es que por decir aquí en descripción, por decir veramos algo, va a ver si nos funciona así. Bueno, digamos que aquí no va a funcionar tan limpio. Aquí le va a agregar, por decir, un comentario al método get, ¿cierto? Entonces le va a decir, permite, ¿cierto? No sé, consultar la información de todos los libros. Voy a ver si él sale. Entonces, si nosotros necesitamos que alguien consuma esto, nosotros ¿qué le pasamos? Le pasamos la documentación, ¿cierto? Digamos que este sitio por lo general las empresas que hacen tienen un sitio donde tienen publicada la documentación de las APIs, ¿cierto? Que es algo muy similar a este. Entonces, a ver. Entonces él nos dice, ¿cierto? Él aquí en la información nos muestra, ¿cierto? Nos dice la información que nosotros necesitamos para consumirlo, ¿cierto? Esto que él nos muestra aquí es cuál es la ruta donde nosotros tenemos que apuntar para consumir el API, ¿cierto? Es decir, vea, usted ingresaría a mi sitio, ¿cierto? Y pondría esta ruta, API libro. Él lo haría a través del método get. ¿Listo? Si usted hace un llamado al método get desde API libro, yo le voy a devolver un listado de libros, ¿cierto? Y la entidad libro tiene las siguientes, pues digamos que los siguientes campos, ¿cierto? Con sus descripciones, sus tipos de datos. Vea, importante el tipo de dato, porque como el cliente tiene que definirlo una entidad que sea igual, ¿cierto? Y una información adicional, pues si uno quisiera. Y las respuestas que hace. ¿Uno qué hace con esto? ¿Cierto? Bueno, eso lo vemos ya lo vemos cuando estemos implementando más. Nosotros, digamos que una de las ventajas que tiene Visual Studio es que nosotros podemos crear clases, ¿cierto? Digamos que es un truco. De hecho, se los voy a mostrar de una vez. La voy a eliminar. Nosotros podemos crear clases a través de archivos JSON. Es decir, usted le puede decir a un proveedor suyo, muéstrame cuál es el JSON que él devuelve, mándeme un JSON de prueba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque usted necesita crear una clase en la cual va a mapear la respuesta. ¿Cómo haríamos nosotros esto? ¿Cierto? Copiamos el JSON, ¿cierto? O el XML, nos sirve con cualquiera de los dos, ¿cierto? Lo copiamos. Por decir aquí lo voy a hacer en la carpeta models, porque lo voy a eliminar.
agrego una nueva clase, como lo vamos a hacer, que digamos que antes o en otros lenguajes, en otros IDEs toca hacerlo manual, toca empezar a crear una clase propiedad por propiedad. Aquí, ¿qué decimos? Creamos una nueva clase, ¿cierto? Una clase C#, la voy a poner, por decir, la voy a poner que se llame libro 2, bueno, libro P, para que no entre en conflicto con el otro. Y aquí que ya, entonces ya teniendo esto pegado en la memoria, ¿cierto? Ahí en el cortapapeles, vamos a ir a la opción que dice editar, donde dice pegado especial. ¿Listo? En esa pegado especial existe una opción que dice pegar JSON como clases o pegar XML como clases, ¿cierto? En este caso nosotros partimos del JSON. Listo, entonces le doy pegar JSON como clases, ¿cierto? Y el que hace, él me genera la clase que va a corresponder a ese JSON. Listo, vayan ahí para que lo tengan en cuenta. Listo, eso ahorra mucho trabajo. Listo. Bueno, entonces la voy a eliminar. Eso era más que todo como un ejemplo pues de lo que podemos hacer nosotros con esto. Listo. Bueno, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a consumir este método, ¿cierto? Lo vamos a consumir utilizando un cliente. Por temas de tiempo creería que a ustedes no les alcanza para instalar el... De pronto algunos lo tienen, de pronto algunos no. El Chrome, creo que lo utilizamos el semestre pasado. Vamos a utilizar el Postman. Listo. Entonces vamos a abrir el Postman, la herramienta del Postman, que eso también es una aplicación de escritorio, la pueden descargar en sus equipos. Listo. Entonces, por temas de tiempo y como para que el video no se nos haga muy largo, entonces igual lo voy a hacer acá, ¿cierto? Aquí les va a quedar el video de cómo hacerlo. Más bien préstenme atención cómo hacer nosotros para invocar el API que acabamos de crear. Listo, entonces, vea, este es un cliente que nosotros simplemente especificamos cuál es la URL que vamos a consumir, el método por el cual lo vamos a invocar, y tenemos la opción pues de enviarle parámetros y otro tipo pues de cosas, ¿cierto? Entonces vamos a la documentación y él nos dice, bueno, usted tiene que apuntar a API Libro, ¿cierto? Pues si usted quiere consumir esta API mía, vaya a API Libro y lo manda por GET, ¿cierto? Entonces yo vengo acá, la URL del sitio es esta, localhost. En el caso de ustedes el puerto, recuerden que va a ser diferente, / y la ruta, ¿cierto? La apuntadora al recurso es API Libro. Listo, API Libro. Así de esta forma es que nosotros vamos a identificar todas las APIs que nosotros tengamos. Entonces nosotros aquí en el recurso del libro, recuerden que vamos a tener por lo general 5 métodos. Listo. Uno para consultar por get, 2 para consultar por get, ¿cierto? Uno para post, uno para put y uno delete. Nosotros aquí no tenemos que ponerle que cómo se llama el método ni nada, sino que él ya ¿cierto? El framework identifica por cuál método nosotros estamos yendo. Obviamente que esté decorado. Recuerden que aquí debe ir decorado el método. Pues en este caso recuerden que por defecto el decorador cuando no hay nada es get. Listo. Ya para los demás post, put y delete si es obligatorio ponerlo. Entonces vamos a hacer esto, vamos a ejecutar la aplicación, el API. Listo, entonces aquí lo ejecutamos. Esperemos que cargue. Listo, entonces van acá. Entonces ya tenemos el proyecto API, ¿cierto? Eso no ha cambiado con la documentación, los libros, todo este cuento. Y ahora vamos a invocarlo.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente poner la ruta y enviarle los parámetros que él pida. En este caso, él no pide ningún parámetro, ¿cierto? Porque eso nos va a volver el listado de todos los libros. Simplemente, ¿qué hacemos? Hacemos el llamado, le damos a enviar. Entonces, vea, él va a la base de datos. Él va a la base de datos y me trae el listado de los libros que nosotros queramos. Pues que nosotros queramos, no, que nosotros tengamos en la base de datos. ¿Cierto? Ahí, en este caso tengo tres libros. Él me devuelve esto en un formato JSON. ¿Cierto? Recuerden que por defecto, cuando nosotros creamos una API REST, el formato que él devuelve es JSON. Pero si nosotros lo queremos en XML, lo podemos hacer. ¿Cómo lo haríamos? Aquí en el header de la petición, tenemos que decirle que el formato que nosotros queremos, que nosotros aceptamos, ¿cierto? Que queremos es application XML. Le damos enviar, entonces véalo ahí. Él me devolvió la misma información, pero ya en este caso no la devolvió en formato XML. Listo, dependiendo pues si el sistema que nosotros estemos consumiendo, que estemos trabajando, trabajas con XML o JSON, listo. Eso es de preferencia, pues por lo general, por defecto, es JSON, listo. Le ponemos una sintaxis mucho más limpia. Entonces van ahí. Listo, ahí ya estamos consumiendo el API. Si nosotros creamos un API por post, por decir acá, entonces creamos el API, vamos a crear el API, vamos a crear el get, ¿cierto? El otro API del get, pero obviamente el que nos va a recibir el ID. Entonces aquí, ¿qué le decimos? Ya empezamos a hacer los filtros, pues en este caso vamos a hacerlo con LinkU. Le decimos que nos muestre el primer libro donde el ID del libro sea igual al ID que venga por parámetro, ¿cierto? Ahí ya como tal, vea, con solo hacer esto, vamos aquí libro, y obviamente ya no nos va a devolver un listado de libros, sino que nos va a devolver un único libro. Esto. Entonces, vea, al hacer esto, solo con hacer estas tres líneas ya estamos creando el API. Listo. Ya la invocación de la base de datos, pues es lo mismo que veníamos haciendo. Lo único que nosotros logramos con el API es exponer esa funcionalidad. Entonces, vea, ya una vez tengamos ¿qué hacemos? Le mandamos acá / y como el parámetro se llama ID, pues nosotros le podemos mandar el ID que queramos. Entonces ID 4, ¿cierto? Él nos debería mostrar solo uno. Le doy a enviar. ¿Vieron ahí? Listo. Ahí ya tenemos dos APIs. Un API que si yo no le mando nada me devuelve la información de todos los libros. Y ya que si yo le mando un ID, él me devuelve la de uno en específico. Esto abre, obviamente, ya teniendo, digamos que las funcionalidades a nivel de API, pues abre un mundo de posibilidades, ¿cierto? Porque es que ya no estamos limitando el cliente al que nosotros nos vamos a comunicar. Todos los lenguajes de programación entienden JSON. Listo. O sea que ya nosotros aquí nos podríamos conectar con cualquiera, ¿cierto? Podríamos hacer la aplicación en Angular, en React, en Android, en cualquiera, y todos pueden leer esta API como tal, la información, ¿cierto? No estamos ligados simplemente a trabajar con .NET. Esto, digamos que este es un framework muy bacano, muy chévere, muy fácil de trabajar para crear APIs. Listo. Ya a nivel de backend, pues se trabaja con C# y pues ya el modelo de datos uno lo hace con el que quiera, con Entity Framework o con ADO.NET, con Enterprise Library, con lo que lo quiera trabajar. Listo. Entonces ya dejemos así por hoy. Ya vimos cómo crear un API, ¿cierto? Cómo crear un API con .NET, ¿cierto? Y ya lo que hacemos, ya la próxima clase que vamos a hacer, vamos a crear un servicio REST, un servicio WCF, otro servicio ASMX, para que veamos las diferencias,
y vamos a crear una aplicación cliente, ¿cierto? De una aplicación cliente que va a consumir la información de esos servicios. ¿Listo? Entonces ya con eso finalizamos. Y todo bien.